Saludos, bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión te voy a explicar un tema que considero muy interesante y que veo que muy pocas personas manejan, y es cómo nosotros podemos utilizar la estructura enum para seleccionar más de una opción. Tradicionalmente siempre hemos utilizado esta estructura para simplemente utilizar uno de sus valores, pero vamos a ver que hacer uso de varios valores es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es seguir dos convenciones. La primera es que el nombre debe ser en plural, es decir, como vamos a seleccionar una o más opciones, vamos a escribir aquí en vez de día, vamos a escribir días. Y la segunda es que debemos indicar un valor por defecto. Normalmente este valor se llama none. Y este nos va a servir para indicar que nosotros no queremos seleccionar nada. Es como si fuera un valor nulo. Pues bien, veamos cómo funciona. Por defecto, la estructura enum lo que hace es que a cada una de estas opciones le asigna un valor. La primera le asigna el valor 0, la segunda el 1, la tercera el 2 y así hasta la última, que en este caso es 7. Pues bien, nosotros tenemos que cambiar esto. Lo primero que vamos a hacer es asignarle un valor a none, que va a ser igual a 0. Luego le vamos a asignar un valor a lunes, igual a 1. Y aquí es muy importante, nosotros para utilizar este feature de la estructura enum, tenemos que asignar valores en potencia de 2. Por ejemplo, aquí martes va a ser igual a 2, pero aquí miércoles no va a ser igual a 3, sino que va a ser igual a 4. Y jueves va a ser igual a 8. Y viernes va a ser igual a 16. Es decir, todo siempre en potencia de 2. En un momento te voy a explicar por qué. Aquí tenemos 32. Y domingo va a ser igual a 128. Ok. También tenemos que tomar en cuenta que la estructura enum por defecto asigna números enteros, es decir, un tipo de dato entero. Nosotros podemos cambiar explícitamente este tipo. Y en este caso, como tenemos pocas opciones, yo simplemente voy a utilizar el tipo byte. Simplemente utilizando el tipo byte, ya me estoy ahorrando un 75% de recursos. ¿Por qué un 75%? Muy sencillo. Si vemos aquí esta tabla, vemos que el tipo byte ocupa 8 bits, mientras que el tipo entero, que es el que utiliza la estructura enum por defecto, ocupa 32. Entonces, aquí tenemos que tomar algo en cuenta. Vemos que bytes son 8 bits. Cada una de estas opciones es un bit. Por esto, en este caso específico, como voy a tener pocas opciones, me puedo permitir utilizar el tipo byte. En cambio, si yo voy a utilizar más, por ejemplo 32, podría utilizar o debería utilizar el tipo entero. Incluso en este caso, yo personalmente, si fuera a utilizar el tipo entero, en vez de utilizar el tipo int, que es el que viene por defecto, es decir, si nosotros no ponemos esto, tenemos por defecto un tipo entero, yo utilizaría el tipo uint, ya que ocuparía el mismo espacio, pero limitaría a no usar números negativos, ya que es muy poco común que nosotros utilicemos esta estructura para usar números negativos. Como vemos aquí tenemos este error. Muy bien, vamos a utilizar el tipo byte y ahora vamos a mostrar en pantalla cómo nosotros podemos seleccionar más de una opción. Para esto vamos aquí y vamos a crear una variable. Esta variable va a ser de tipo var y se va a llamar los días. Y va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A días.lunes, por ejemplo. Muy bien, aquí tenemos ya que hemos seleccionado una sola opción. Y si queremos seleccionar dos, simplemente utilizamos el operador OR, que en este caso es un operador bitwise, porque está interactuando en el medio de dos números enteros. Si quieres saber cómo funciona este operador más a profundidad, te voy a dejar un video aquí arriba para que lo veas. Pues bien, ahora voy a llamar también a días.martes. Como puedes ver, aquí no tenemos ningún problema y hemos seleccionado dos opciones de esta. Ahora vamos a mostrar en pantalla el valor que tiene la variable los días. Le damos a ejecutar y vamos a ver qué se nos muestra en pantalla. Muy bien, voy a cerrar aquí. Muy bien, aquí tenemos 3. ¿Pero por qué tenemos 3? Muy sencillo, porque el valor de lunes es 1 y el valor de martes es 2. Entonces aquí tenemos 3, pero no fue que se hizo una suma. Te voy a explicar más adelante qué pasó.
a priori puede parecer que se sumaron, pero no fue así. Pero antes de explicarte por qué aquí obtuvimos 3, primero te quiero explicar por qué usamos en esta parte potencia de 2. Y es por esto, mira, en este ejemplo seleccionamos lunes y martes y obtuvimos como resultado un 3. Si yo aquí, por ejemplo, en miércoles hubiese puesto un 3, se estaría detectando que se seleccionó miércoles, cuando no es así. Y esto podría ocasionar problemas bastante graves y extraños de solucionar. Es por eso que aquí utilizamos potencia de 2, porque independientemente cuántas opciones usemos, por ejemplo, vamos a llamar ahora a días.miércoles. Ejecutamos y vemos que tenemos 7, pero aquí ninguno de estos valores coincide con este resultado. De esta manera podemos tener un código más seguro y no vamos a tener errores extraños. Es por esto que usamos potencia de 2 en esta parte. También algo que podemos hacer con la estructura numerado es que podemos agregarle un atributo llamado flag o bandera. Este atributo lo que hace es que cambia la manera en cómo se muestra el resultado, pero internamente sigue siendo lo mismo. Si ahora le damos a ejecutar, podemos ver que en vez de los números nos aparecen directamente las opciones que seleccionamos, como lunes, martes y miércoles. Pues bien, voy a eliminar la de miércoles y te voy a explicar por qué obtuvimos 3, ya que esto no fue una suma. Parece una suma, pero no fue una suma. Le damos a ejecutar, tenemos lunes y martes y obtenemos 3. Recuerda que aquí estamos utilizando el operador OR. El operador OR, cuando se usa en el medio de dos números enteros, se convierte en un operador bitwise, que como te comenté, te dejé un video aquí arriba y también te voy a dejar este video en la descripción para que entiendas más a profundidad cómo funciona este operador. Pero bien, vamos a ver entonces por qué obtuvimos 3. Voy a comentar el atributo de flag, le damos a ejecutar y vemos que tenemos 3. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es que estamos trabajando a nivel binario. Esto en binario es 1 y esto en binario es 2. Es decir, aquí tenemos lunes y aquí tenemos martes. ¿Qué pasó? Nosotros utilizamos el operador OR. El operador OR. Y el operador OR lo que hace es evaluar cada uno de los bits que están dentro de los bytes. Pues bien, ¿cómo lo hace? 0 significa falso en este contexto y 1 significa verdadero. Entonces, aquí si utilizamos el operador OR y evaluamos 1 y 0, vamos a tener verdadero. Es decir, estamos evaluando qué resultado tenemos de algo verdadero contra algo falso. Tenemos verdadero. En este caso también estamos evaluando eso mismo. Falso y verdadero da verdadero. Siempre y cuando utilicemos OR, que se representa por este símbolo, que es el que estamos utilizando. Entonces, aquí sigue la evaluación. Y como todo eso es falso, aquí obtenemos falso. Entonces, tenemos este número binario. Y este número binario, si abrimos la calculadora y queremos ver cuál es el código binario de 3, le damos a 3 y vemos que coincide. Tenemos 0011, como vemos aquí. Aquí en esta calculadora se está mostrando simplemente 4 ceros, porque está haciendo referencia a un número de 4 bits. Pero en este caso nosotros tenemos 8. La diferencia es nula. Incluso nosotros pudiéramos eliminar esto para que sea más fácil de leer. Es por esto que tenemos el valor 3. Y no es exactamente que se haga una suma, sino que se hace esta operación bitwise con el operador OR y obtenemos el valor de 3. Ahora, ¿qué más podemos hacer con la estructura en NUM? Bueno, podemos hacer grupos. En este caso, yo voy a poner, por ejemplo, días laborales. Días laborales va a ser igual a lunes. Utilizamos el operador OR, martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien, aquí tenemos ya esos días. Y eso es un grupo. Recuerda que al principio te comenté que nosotros cuando utilizamos el tipo byte, aquí solamente podemos tener 8 opciones. Pero cuando nosotros utilizamos grupos, esa regla no se cumple. Porque aquí no estamos creando un valor nuevo, sino que estamos agrupando. Así que podemos crear tanto grupos como queramos. También yo voy a poner aquí, por ejemplo, días feriados. Días feriados, que es igual a sábado y domingo.
Muy bien. Tenemos todos los valores y tenemos grupos. ¿Qué podemos hacer con estos grupos? Podemos hacer bastantes cosas. Primero, podemos seleccionar, vamos a hacer el siguiente ejemplo. En este caso tenemos una variable que contiene lunes, martes y miércoles. Y yo puedo preguntar si en este conjunto, en esta variable días, tenemos martes. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Tenemos dos maneras. La primera es utilizando la variable y utilizando el método hashFlag. En hashFlag vamos a pasar lo que queremos preguntar, o sea, el valor que estamos buscando, que en este caso es días.martes. Por ejemplo, si queremos saber si dentro de este conjunto está martes, llamamos la variable que tiene el conjunto, utilizamos el método hashFlag y pasamos el valor que estamos buscando. Le damos a ejecutar y vamos a ver lo siguiente. Vemos que tenemos true, porque efectivamente martes forma parte de este conjunto. Ahora bien, ¿qué pasa si yo aquí vamos a llamar al conjunto de días feriados? Días.días feriados. En este conjunto está martes. Vamos a ver. Vemos que tenemos false porque efectivamente nosotros declaramos un grupo de días feriados simplemente con sábado y domingo. Así que de esta manera podemos hacer más filtros. Pero también nosotros podemos hacer esto mismo de una manera un poco diferente. Podemos hacer lo siguiente. Podemos evaluar si la variable los días, utilizamos el operador en, que también es un operador bitwise, cuando se utiliza en el medio de dos números enteros, llamamos a días.martes. Y si esto es mayor a 0, es que efectivamente este conjunto de días tiene a martes. Le damos a ejecutar. Y aquí vemos que es falso, efectivamente, porque recordemos que días feriados no tienen martes. Si en cambio aquí coloco días laborales, le damos a ejecutar, vemos que tenemos true. Pero también otra cosa que podemos hacer es que nosotros podemos excluir uno de estos valores. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Ya vimos que aquí martes está dentro de días laborables. Vemos que nos dio true. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a nuestra variable los días y vamos a utilizar el operador sort. Y vamos a decir que va a ser igual a días.martes. Simplemente con esto estamos excluyendo del conjunto de días laborables a martes. Si ahora le damos a ejecutar, vamos a ver lo siguiente. Vemos que tenemos false porque ya martes fue excluido. También vamos a hacerlo de la siguiente manera para que veas que funciona perfectamente. Días.martes. Eliminamos esto. Esto es simplemente otra forma de hacerlo. No hay una mejor ni una peor. Utiliza la que más te convenga. Esta en realidad es la más fácil, pero te quería mostrar cómo también puedes hacerlo de la otra manera, que es comparando cada bit y verificando si ese elemento está dentro de ese conjunto. Espero no te esté confundiendo más de la cuenta. Le damos a ejecutar y vamos a ver que tenemos exactamente el mismo resultado. Aquí nosotros sacamos a martes del conjunto de días laborables utilizando el operador sort. Y aquí, como puedes ver, cuando buscamos a martes no está. En cambio, si nosotros buscamos a viernes, por ejemplo, y le damos a ejecutar, vemos que este sí debería estar. Y correcto, aquí vemos que es true. Esta es una manera que he visto pocas personas que utilicen la estructura en un, pero es muy factible y es muy interesante. Así que con esto ya tienes un poco más de conocimiento, un poquito más avanzado sobre cómo puedes utilizar esa estructura. Recuerda que hay una propiedad muy interesante que es la propiedad flag, la cual nos permite mostrar en pantalla no simplemente el valor, sino cómo son estos valores textualmente. Algo muy importante que tienes que saber sobre el atributo flag es que este no muestra los valores en formato string. Este es otro formato completamente diferente. Porque lo veas, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a lunes y aquí vamos a comentar esto y vamos a llamar la variable. Muy bien, lo que te quiero decir es que aunque tú veas que aquí diga lunes exactamente como aparece aquí en la propiedad,
No quiere decir que esto sea en formato string. Esto no es un texto. Si tú quisieras explícitamente tratarlo como un texto, deberías utilizar el método toString. Vamos a ejecutar. Y aquí, aunque parezca que tenemos el mismo resultado, en realidad no lo es. Porque aquí sí es un tipo string o tipo texto. Así que sin más me despido. Creo que con esto te ha quedado un poquito más claro las propiedades que podemos utilizar y el alcance que tiene la estructura en NUM. Es algo que muy pocas personas conocen y que dependiendo del caso te puede ser muy útil. Nos vemos en el siguiente video.